Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado auditorio. ¿Cómo les va? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa, Zona Patrimonial. Esta tarde tenemos aquí en el estudio como invitado muy especial al magistrado Víctor Manuel César Rincón. El magistrado tiene dentro de su formación académica ser licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestro en Derecho Privado, además titulado por excelencia académica y otorgamiento de mención honorífica. Es además candidato a doctor en Derecho, en el doctorado en Derecho en su primera generación, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en convenio con la Universidad Cristóbal Colón, estando en revisión actualmente su tesis doctoral. Ha sido secretario de acuerdos, juez, catedrático asociado al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha impartido, por supuesto, diferentes conferencias magistrales y ha sido nombrado a partir del mes de febrero del año 2010 y hasta la fecha representante del Poder Judicial del Estado de Veracruz ante la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Ha sido además designado como enlace de género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz ante las unidades de género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana. Y como cargo honorífico tiene ser exdirector del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado y actualmente se desempeña como magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia aquí en el Estado de Veracruz. Magistrado, le doy la bienvenida a este programa. Sí, muy amable, licenciada María Teresa Carvajal Vázquez. Gracias por la invitación para estar con ustedes en este programa en el que, pues sin duda, traerá algunas situaciones que se podrán plantear desde el punto de vista práctico también, porque a veces el tema es un poco fuerte por lo técnico que viene a ser, pero lo importante aquí es podernos dar a entender y dar a conocer la idea que tenemos general. Así es, bienvenido. Y pues vamos a abordar un tema realmente muy importante para todos nosotros, que es el tema de los embargos, porque principalmente cuando alguien tiene una deuda y empieza toda esta cobranza, tanto extrajudicial como judicial, pues lo primero o lo que más nos da temor es el tema de ser embargados. ¿Qué debo de hacer? ¿En qué consiste? ¿Quiénes me pueden embargar? En fin, y para hablar de este tema tan complejo de un modo muy sencillo y natural, está aquí con nosotros el magistrado Víctor Manuel César Rincón. Aprovecho el espacio para enviar un saludo a Álamo, que nos sintoniza a través de la voz de la Huasteca por el 90.7 de FM, a Papantla, que nos escucha a través de la voz del Totonacapan por el 90.3 de FM, y a Tlacotalpan, que nos sintoniza a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. También saludo a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook por Conexión Veracruz Radio, en Twitter por @Conexión B de Veracruz y en nuestra página web a través del www.conexionveracruz.com.mx. Les invito para que durante esta hora nos llamen a nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000 para que usted nos haga saber todas sus dudas que tenga en relación a este importante tema que hoy vamos a abordar. Y por principio de cuentas, magistrado, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo es procedente hacer un embargo? Bueno, esto cabe mencionar a grandes rasgos que nosotros como personas estamos facultados para poder generar alguna intervención en un procedimiento de carácter mercantil, y esto nos tenemos que remitir a lo que es el artículo 75 del Código de Comercio, en relación también con el artículo 4, que nos marca que la preferencia de los asuntos en tratándose de materia mercantil es preferente. Esto implica que, aunque yo no sea comerciante, caigo en la línea comercial por estar trabajando en este sentido, una línea de especulación que se llama. Esto es, cuando yo pretendo obtener un beneficio para mi persona en esta especulación, es cuando entramos en esa zona de ganar o de perder, porque también se genera esa situación. En líneas generales también el mismo código nos marca
el propio artículo 75 y nos da un listado de actos de comercio propiamente. Y muchas veces también el artículo 5 nos establece del Código de Comercio, nos establece también de igual manera cómo podemos caer en el ámbito también comercial, aunque yo no sea comerciante. Esto implica que aunque yo compre, si es una situación especulativa, esto caigo en el ámbito del comercio. Okay. Si es una operación entre dos personas físicas que no se dediquen al comercio, caen en una compraventa civil, si no caen en una compraventa mercantil. Dependiendo del tipo de contrato que se esté firmando. Dependiendo del contrato y en base al mismo artículo 75 que nos da una relación de 15 fracciones que nos establece los actos propiamente de comercio. Y hay agregados que se han hecho en la ley donde se menciona que esta parte queda como una situación también de que queda a criterio del juez el decidir si es o no un acto de comercio, ya quedaría la voluntad del juez. Bien, y al parecer uno de los documentos de los títulos de crédito que es muy usual ahora suscribir, pues es el pagaré. Y por el hecho de firmar este tipo de documento estamos ya cayendo en la celebración de un acto de comercio. Pues netamente viene a ser un acto propiamente de comercio, porque el pagaré tiene un fin especulativo, esto es obtener una ganancia para el que lo suscribe y para la persona a quien en favor se suscribe. Esta parte es una situación que a veces produce cierta circunstancia en el auditorio o las personas que lo utilizan, porque refieren: yo no soy comerciante y firmé el documento, pero aunque no lo seas, al ser un documento mercantil que está en el artículo 75, establece que es un acto de comercio puramente y por eso se va en las vías correspondientes mercantiles. Así es, y con anterioridad pues hemos estado hablando de que el pagaré, ese documento normalmente de color verde que se compra en las papelerías, pues es un documento pues realmente con mucha fuerza legal para ser motivo de juicios mercantiles, y esto bueno era algo totalmente desconocido y muchas veces pasaba desapercibido que el firmar un documento de la papelería pues nos podía traer tantas consecuencias legales, ¿no? Como el ser demandado, por ejemplo, creyendo que únicamente yendo ante un notario público, haciendo una ratificación o algún otro acto jurídico de mayor formalidad, pues solamente así podíamos ser nosotros estar siendo objeto de algún juicio. Bien, ¿y en qué consiste ya el embargo, magistrado? Bueno, el embargo generalmente es un acto que es consecuencia del ejercicio de una acción de carácter mercantil. Si nosotros suscribimos cualquiera de los actos de comercio que nos marca el código, en su artículo 75 estamos expuestos a que seamos embargados en una vía mercantil, ¿sí? Ya sea en la especial, en la ordinaria, en la oral o en vías que son a veces paralelas a la vía mercantil, como son en base a algunos tipos de documentos, como son el librar documentos o pagarés en sí mercantiles netamente entre empresas mercantiles, porque no solo nos podemos quedar en la suscripción de un pagaré, sino hablamos de letras de cambio, de cheques, de otro tipo de documentos que surgen de obligaciones mercantiles. Esto es, yo suscribo o celebramos en una compraventa, en una operación mercantil, y suscribimos acciones. Por la suscripción de la acción yo tengo derecho a demandar el pago de la acción si no me es cubierta en su momento, o el derecho me surge para hacer valer esa situación ante un juez, y esto siguiendo algunas formalidades. Traigo el ejemplo porque no necesariamente es un pagaré la base de la acción de un documento mercantil, sino son 25 actos de comercio que nos marca como circunscritos a la materia mercantil genérica. Y en este plano lo ideal es que nosotros tengamos claro qué acción estamos ejercitando en base a qué documento, que es una situación también fundamental para poder ejercitar la acción, porque esto nos va a llevar a demandar en alguna de las vías que correspondan, y en esa situación nos va a llevar al embargo de bienes. ¿Esto qué implica? Que el juez va a recibir la demanda, y en la demanda se va a presentar por escrito
con los requisitos que marca el mismo código, y ese código también nos establece lineamientos de prueba, nos establece algunas situaciones que son inherentes a la materia de formalidades judiciales, pero la primera orden del juez es ordenar el auto de execuendo, que es el demandamiento en forma. ¿Esto qué implica? Que no necesariamente necesita haber un procedimiento previo para que se pueda llevar a cabo el embargo, y esto también, el orden del embargo no está directamente relacionado en el Código de Comercio, sino está en el código también de procedimientos civiles. Y obviamente lo primero que se puede embargar, si hay dinero, sería el dinero. Si no, serían mercancías. Y si no, los bienes dados en garantía, que es una situación que también es factible que se dé. Joyas, el usufructo, el uso y la habitación no son embargables, pero sí el producto de lo que se puede obtener de estos beneficios. En este plano vemos que se abre mucho el panorama de qué es lo embargable, y en este sentido vemos cómo en muchas situaciones yo como dueño puedo utilizar un bien, no es mi bien, pero lo estoy usando, pero a la vez al usarlo lo estoy rentando. Entonces al rentarlo obtengo un producto. Lo que es embargable es el producto de esa renta. Y de igual manera, si es un usufructo, pues también es factible que los recursos que se obtengan sean embargables. Obviamente se debe llevar un inventario, se debe hacer una formalidad judicial, porque pues obviamente no se puede hacer nada más por una situación exprofesa, sino es por una orden del juez. Magistrado, ¿qué serían los bienes o cuál sería esa clasificación de bienes que se tienen como inembargables por disposición de la ley? Bueno, en general o genéricamente podríamos hablar, sí, por ejemplo, los bienes, el menaje de casa, salvo las situaciones que vienen a ser o representan un lujo en la casa. ¿Esto qué implica? Que la cocina no se puede embargar. La estufa. La estufa quedaría en una situación de criterio del juez. Okay. Puede embargarse, pero puede desembargarse. ¿Por qué? Porque es un objeto que se utiliza para que las personas coman. Su vida, ¿sí? Ahí. Y en este sentido las herramientas tampoco son embargables. El código hace mención a algunas situaciones de cuando los bienes son susceptibles para que la persona obtenga un beneficio. Esto, si es un mecánico, pues obviamente sus herramientas, si las va a utilizar y tener bienes o producir bienes, dinero, y poder pagar con ello, obviamente no son embargables. Pero aquí podría establecerse una diferencia. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es lo que yo requiero para embargar o no lo requiero para que constituya embargo? Si yo me dedico como mecánico a reparar el motor, pues obviamente hay máquinas que son especializadas y que actualmente quedaría a criterio del juez determinar si se embargan o no, porque los vehículos ahora traen inyectores, traen diferentes situaciones de manejo del motor mismo, okay, que requieren cierta máquina para poder determinar si se usa o no. Esto podría quedar como un depósito. Esto habría que generar también una diferenciación entre lo que es el señalamiento de bienes, porque el primer derecho de señalar bienes lo tiene el ejecutado, o sea, la persona que debe. Si estos bienes no alcanzan o no son suficientes, queda a criterio de que el ejecutante pueda determinar qué bienes pueden también quedar señalados. ¿Esto qué implica? Que si de los bienes que están señalados no se obtiene o se observa que a simple vista que no son suficientes, yo puedo hacer uso de ese derecho y decir, señalo también el bien 1, 2, 3, 4. Y ya quedará a criterio del juez determinar en su momento si eso no embargable a través de un incidente o a través de alguna petición que se haga directamente ante el juez. Pero también esta circunstancia no es de inmediato. De momento lo que se hace es el embargo ipso facto. No hay una situación de que requiera tanta formalidad, precisamente porque la celeridad de los trámites requiere que sea un solo momento, porque si se parten los momentos, los bienes ya no van a aparecer. Y eso nos ha tocado mucho en juzgados, cuando se va a embargar, no se aseguran los bienes o no se dejan en depósito, los bienes no aparecen, o vienen y señalan un televisor como una pantalla actualmente. Y al rato trae una pantalla que no sirve.
Son situaciones que a veces uno como parte integral del trabajo mismo que uno desarrolla debe tener la precaución de asegurar el bien. ¿Esto qué implica? Así es. Bien, pues estamos hablando de embargos, vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación al tema. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:16. Un equipo de biólogos y científicos que exploraban el mar de Cortés mexicano en busca del mamífero en mayor riesgo de extinción en todo el mundo, la vaquita marina, de la cual temían estuviese extinta, se llevaron una grata sorpresa al avistar 2 ejemplares de esta especie. El año pasado apenas quedaban 97 vaquitas y dada la actividad de los cazadores furtivos y de los pescadores, quienes las capturan accidentalmente en sus redes, los científicos sospechaban que la carrera del esquivo cetáceo hacia la extinción se había acelerado. Sin embargo, hace poco, mientras surcaban las cristalinas aguas en un barco de investigación frente a la costa de Baja California, el equipo de investigadores, integrado por los principales expertos mundiales en esta especie, detectaron primero a una vaquita y posteriormente a otra. A los pocos días, varios de los tímidos mamíferos fueron avistados nuevamente. Los científicos solo han sabido de la existencia de las vaquitas desde 1958, cuando hallaron 3 cráneos pequeños en una playa. Aún así, se les veía en muy pocas ocasiones, tanto que muchas personas de México y otros países se negaban a creer que fuese verdad su existencia. Aunque solo quedan unas pocas decenas de vaquitas, se considera que aún es posible recuperar a la especie. Como prueba se cita a la vecina isla de Guadalupe, donde el lobo fino de Guadalupe fue recuperado del borde de la extinción y ahora su población asciende a decenas de miles de individuos. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. ¿Sabías qué? Para que el aluminio se descomponga en el medio ambiente tarda 50 años, el vidrio 500, el plástico 700 y el poliestireno nunca. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Son las 5:18. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Pues ya estamos de regreso y continuamos hablando de embargos y de la diligencia que se lleva a cabo cuando se está practicando un embargo. ¿Cuáles serían, sobre todo para que el auditorio que nos está sintonizando, magistrado, lo escuche, lo sepa y lo tenga presente, dado esta cantidad innumerable de cartas que llegan hoy por hoy a los domicilios de todas las familias veracruzanas, en las que se dice que si no se encuentra la persona presente en punto de las 3 horas del día señalado para la diligencia, pues se presentará una ambulancia, un cerrajero, cargadores, e incluso nos dice ahí este tipo de requerimientos de cobranza extrajudicial, aclaro, que se van a cerrar las calles, que habrá un número de cargadores, en fin, y que bueno, con todos esos gastos y más, habrá de correr la parte demandada o quien esté en este supuesto, quien vaya a ser embargado. ¿Cómo puede diferenciar el auditorio que nos está sintonizando, magistrado, cuando se trata de un requerimiento de esta naturaleza o cuando es algo ya de verdad una orden dada por un juez? Miren, en el escenario fáctico, lo práctico, lo que se puede hacer en un domicilio,
es que el expediente incluso puede llevarlo el ejecutor, el ejecutante. Esto implica que puede... ¿El ejecutante quién es? El ejecutante sería la parte sería el abogado que comisione el juez para ir a la diligencia. El actuario, el actuario, el secretario de juzgado. El representante del tribunal. Del tribunal. Obviamente. Lo importante es que la sociedad sepa que en la forma actual en que se trabaja, pueden pedirle incluso una identificación a esta persona. Ese es un punto de referencia para decir, bueno, ¿usted de dónde viene? Vengo de tal juzgado, de tal oficina, y en ese sentido lo importante es que usted se dé cuenta que vengo a ejecutar un auto de inicio de embargo en contra de usted. Lo va a enterar de quién le demanda, cómo le demanda, desde cuándo le están promoviendo, y en un escenario también fáctico, práctico, que es muy importante, es que este apersonamiento se haga de manera directa. Nosotros como actuarios, incluso de manera directa se maneja el ser muy transparente en la actuación. Cuando uno va del juzgado dice uno es muy transparente al hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos da limpieza al ejecutar la acción. ¿Esto qué implica? Que si yo no me transparento, si yo no digo quién soy, ¿cómo en un momento dado también la otra parte cómo va a refutar muchas situaciones? Es más, si yo le digo soy Juan Pérez García, vengo del juzgado segundo y lo vengo a embargar en base a un auto de execuendo de mercantil, en este plano lo importante es que esa identificación se dé. Yo sé quién es la persona, e incluso cuando voy al juzgado lo puedo ver en la oficina, porque muchas veces estamos en la oficina. Esto es el actuario o el representante del tribunal que va a llevar a cabo la diligencia de embargo no debe negarse a identificarse y mostrar sus credenciales. Sí, de hecho se da una credencial de identificación para que esta situación sea transparente y sea a todas luces nítida ante la misma sociedad, que es lo que creo se busca mucho en este tipo de situaciones. Y ya una vez que se da la identificación, se le explica el por qué se está en el domicilio y se le refiere cuál es el mandamiento por el que se está en el juzgado y el por qué de alguna manera se hace la referencia de por qué es la presencia. Lleva documentos oficiales, con sellos. Lleva la copia de la demanda sellada debidamente por la Secretaría del Juzgado, lleva una rúbrica que es un garabato que se le hace a la hoja para que se le entregue de manera material a la persona ejecutada, esto es quien debe, y en esto pues se le hace saber que dispone del término de 9 días más los que se agreguen si es una razón de distancia que se da para que conteste la demanda. Bien. Se le hace saber cuál es el monto de lo que le están reclamando en ese momento y quién se lo está reclamando. Por eso decía yo hace un momento que se le explicaba en un sentido general todas estas situaciones. Y obviamente el derecho de señalar los bienes, decíamos hace un momento, es del ejecutado, este es el deudor, él puede señalarlo. Y en segundo plano pasaría a la persona que está demandando. En este caso, genéricamente puede ser que la parte actora esté compareciendo o en su defecto pueden oír. Y obviamente si es un bien que alcanza el monto para el monto de lo reclamado, esta parte pues obviamente puede ser que no vaya. ¿Por qué? Porque nada más le va a decir al demandado, tú señalas el bien tal, el inmueble X. Entonces se toman los datos y se hace la mención de que ya queda formalmente embargado. Magistrado, por parte del ejecutante o bien, en otras palabras, de la persona que está demandando, el acreedor a quien se le debe, ¿hay un límite del número de personas con quien deba de ir acompañada o puede ir con 10 o 15 personas? Porque luego hay empresas que sí, como un mecanismo también de intimidación para el ejecutado, para el deudor, pues llevan personas ahí en motocicletas, cobradores, en fin, ¿hay un límite? ¿Cuál sería ahí el papel del actuario? Bueno, en términos generales puede ser el actuario o el secretario del juzgado, los que van al personarse al domicilio. Bien. Obviamente va a estar la persona ejecutada, es quien debe. Y en relación al acompañante puede ser que vaya una persona que pueda ser designado depositario judicial en caso de que los bienes sean muebles. En este caso serían 2, 3 personas, cuando mucho 3, si acaso,
pero ya no es permitido tanto. ¿Por qué? Porque sería un exceso también el que acudiera a más gente. Se haría engorrosa la misma diligencia, porque yo preguntaría, y esto lo hago a veces en tono de la misma resolución que se emiten en incidentes de nulidad. Bueno, si fueron 3 personas, las personas A, B y C, ¿a qué fueron? Entonces no hay una respuesta a que vayan. O sea, si no son depositarios, así es, no hay una razón. No hay una razón de que estén. Una justificación legal. Entonces con la persona que sea el ejecutado, el actor, el depositario, creo que sería más que suficiente. En este caso, cuando los bienes son muebles, porque muchas veces son inmuebles, entonces no es necesario ni el depositario, porque queda virtud de que yo como actor, como parte actora del juicio, lo designe al ejecutado, al que debe, el depositario. Y esto es una situación que se da también de manera literal, y una vez que yo soy designado, no puedo decir no quiero, porque por ministerio de ley quedas obligado a ser el depositario. Esto implica de que si yo utilizo el bien para otras cosas, o trato de diluir la situación de cómo está el bien o cómo se encuentra el bien, o lo doy a otra tercera persona, y es una simulación de actos. Y esa simulación incluso puede ser sancionada de carácter penal. ¿Por qué? Porque se desglosa copia, se va al Ministerio Público y se inicia una investigación ministerial por estar haciendo acciones que van en contra de la misma diligencia, porque rompe la formalidad. ¿Podríamos decir entonces que una de las obligaciones o que la principal obligación del depositario pues es cuidar precisamente del objeto o de los bienes muebles que fueron embargados? Aquí yo a veces hablo en doble sentido, son dos formas que se me ocurren. ¿Sí? Una, la primera obligación que tengo como dueño y tenedor del bien y que no está embargado, entonces ese bien quedo como yo obligado directo del bien. Pero surge una segunda, cuando se me concede el derecho o soy el depositario del bien. ¿Por qué? Porque yo lo embargo y te digo, tú quedas como depositario y te haces responsable de lo que pase con el bien. Si se puede destruir, si llega algún aluvión, si llega algún rayo o pasa algo con el bien, yo tengo la obligación como depositario de decirle al juez qué es lo que está pasando, para que se puedan resarcir los daños o en su defecto se autorice alguna obra para poder reparar el bien. O conservar. Y en el caso de cuando el depositario no es directamente el deudor, sino una persona ajena o de las personas con quienes precisamente vaya acompañado el acreedor, ¿puede llevarse el bien? Si son bienes muebles, hay una circunstancia de que sí se da la obligación de entregar los bienes, es una obligación solidaria que surge. Sin embargo, un bien mueble o X bien que tenga un valor apreciable en dinero, este beneficio queda a favor del actor, porque ya es un derecho que él tiene en base al embargo, es una potestad que tiene jurídica. Y en este caso yo tengo la obligación de entregar el bien. Y muchas veces en este caso se dan muchas situaciones de que no se quieren entregar y viene la evasión. O sea, no lo entrego porque tengo o el bien en sí y me interesa mucho conservarlo, o por simple apreciación personal no lo quiero entregar. Sí, me niego. Sí, pero ahí es donde surgen las medidas de apremio para que se entregue el bien, ya sea a través de una imposición de una multa, o incluso una situación de un arresto, ahora sí menos de 36 horas, como lo marca la Constitución, pero incluso la fuerza pública puede llegarse a darse. Genera un poco de duda porque, bueno, la Constitución es clara, no hay penas privativas de libertad por deudas de carácter civil o mercantil. ¿Por qué se da entonces, o por qué legalmente es procedente la figura esta de la medida de apremio como pues la prisión, ¿no? El arresto. El arresto. Bueno, esto surge porque hay una obligación de deber ser. ¿Cuál es? Yo sé que está embargado el bien. Ya me impusieron en una diligencia y me dijeron que estaba embargado el bien. Yo ya sé que no está bajo mi potestad y se designó un tercero.
y la obligación es entregar a ese tercero los bienes. Esa es una obligación que todos tenemos como ciudadanos, que se nos olvida mucho a veces el cumplirlo al momento de cumplir una obligación. Ahora sí, válgame la doble expresión. Si esta situación yo la paso por alto, lo que va a suceder es que ahora sí voy a pasar por alto el cumplimiento de una orden judicial. De un mandato de autoridad. Y de ahí que entonces venga el poder coercitivo del Estado. Exactamente. Bien, pues está muy interesante el tema de embargos del que estamos hablando ahora. Vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a este importante tema. No se vayan. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:31. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas natural e hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Para ello es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, aún de los cuales no están plenamente caracterizados o comprendidos. Entre ellos se encuentra la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos, contaminación acústica e impactos paisajísticos. Además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio. Entre un 15 y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radioactivos. Se ha registrado benceno, un potente agente cancerígeno, en el vapor que sale de los pozos de evaporación, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking. Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación del aire y aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe recordar que el metano tiene una capacidad como gas de efecto invernadero 25 veces superior al dióxido de carbono. Las operaciones de perforación pueden causar una degradación severa del paisaje y contaminación acústica simplemente como el resultado de las operaciones diarias. Estas pueden afectar a las poblaciones cercanas y a la fauna local a través de la degradación del hábitat. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. ¿Sabías que? Hay tortugas que pueden vivir más de 100 años, pero existe el registro de una tortuga marina que vivió 250 y algunos científicos piensan que incluso podrían llegar a los 500 años. Si lo tuyo es el cine, no te pierdas todos los jueves a las 6 de la tarde Cinefilia, un programa dedicado al análisis del séptimo arte, solo por Conexión Veracruz. Todas las voces. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Son las 5:34. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Continuamos hablando en relación al tema de los embargos. Y bueno, una de las características de esta diligencia que se practica en el domicilio del deudor
Pues es precisamente que es un tanto sorpresivo, secreta, magistrado. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, el mandamiento que se da, decía yo hace un momento, es un mandamiento que surge por el no pago de un documento mercantil, y precisamente si no se pone en conocimiento es precisamente para que las partes estén impactadas de lo que en su momento deben responder ante la emisión de ese documento. Esta parte es muy compleja porque estamos en una situación de que la transparencia es lo que suena como una bandera el día de hoy, pero para el procedimiento mercantil esa bandera yo creo que debe quedar un poco rezagada, porque yo ya sé cuándo suscribí un documento y sé que voy a estar obligado a pagarlo. Y si yo conozco esa situación, no puedo decir o mencionar que no tengo esas facultades o esas situaciones para hacerlo. Y precisamente cuando se lleva a tribunal, precisamente una de las situaciones que se busca mucho es la secrecía del momento. ¿Esto qué implica? No es que se esté ocultando netamente el trámite, sino que es un acto en el que debe haber cierta situación de secrecía, precisamente para que los actos sean lo más transparentes posibles a la vez. ¿Por qué? Porque si no se da esa situación, lo único que va a implicar es que los bienes se cambien de dueño o cambien o cambien de lugar, incluso no se localicen o se oculten voluntariamente. Esto es una razón de años que se ha llevado así, y esta fórmula es la que creo nos ha servido también para de alguna manera transparentar el procedimiento. Decía yo hace un momento, en el emplazamiento se apersona el secretario o el ejecutor del juzgado, va con el actor, un depositario, y en su caso en ese momento le hacen saber de qué se trata. No hay ocultamiento. Eso es una situación que creo nosotros como juzgadores vigilamos mucho en el procedimiento. ¿Que esto qué implica? Que dentro de la secrecía que hay en el momento de ipso facto de llevar a cabo el embargo, debe haber a su vez una transparencia. ¿Esto qué implica? Que la persona que debe estar enterado de qué está pasando, cómo está sucediendo, de qué manera están generándose las situaciones del caso concreto, y debe quedar bien enterado y del contenido general de la misma diligencia. Esto también nos lleva a que esa secrecía se vuelve una transparencia. Esto parece contradictorio, sí, pero es una situación que se da material, porque yo en un momento dado me apersono y no de inmediato le debo decir a la persona a qué estoy yendo, de dónde surge la orden y de qué juzgado, y sabe quién es el deudor, al que le debe, y muchas veces ahí está. Esta parte es lo que hace que muchas diligencias, en lugar de ser secretas, se vuelvan transparentes, y a la vez nos da la luz para que la parte ejecutada o el deudor pueda establecer si debe, si no debe, cuánto te debo, y se generan algunas situaciones hasta de momento en esa diligencia de decir, bueno, yo te admito que te debo tanto, pero te he pagado tanto. Ya desde ahí empieza la situación de controversia. Sí, de lo que se debe de contestar después de lo que vendrá al contestarse la demanda. Esa parte también se puede consignar. Magistrado, antes de pasar a esa etapa del emplazamiento y del tema de la contestación de la demanda, etcétera, quisiera comentar con usted en relación también a cuando es embargado un bien que no es de la exclusiva propiedad del deudor. Esto es cuando es de un tercero. ¿Ahí qué pasa? Bueno, muchas veces, y se da también de manera muy casuística, porque no es muy común, pero sí se llega a dar el hecho de que se embargue un vehículo o bienes que no son del deudor. Ese tercero ajeno al procedimiento, el que no sabe nada de este trámite, y que además no tiene nada que ver. Está eso, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué hago yo como tercero? Muchas veces era apersonarse al expediente y de una manera ahora que se llama un incidente, se le da la intervención. Antes lo manejábamos igual, ahora ya la ley ya lo dice. Antes lo hacíamos de manera práctica, y él puede apersonarse y decir, aquí está la copia de mi contrato, o lo estoy pagando en tal banco, o están los estados de cuenta. No es del demandado,
es mío. Por lo tanto, libéralo, porque al no ser del demandado, yo cómo voy a responder de un bien que no es propiedad del demandado. Claro. Esto implica que es un escrito de cada parte, se presenta la promoción, se corre traslado al contrario, a las dos partes, y ya los dos dirán de cierto o no es cierto, y en base a estas pruebas el juez va a resolver de inmediato, porque son 3 días para señalar una audiencia, y casi de inmediato se resuelve el procedimiento. Vea que este es un trámite que muchas veces no se conoce y en algunas ocasiones dicen voy a promover un amparo. Vaya, es una fórmula muy, muy larga para llegar a que yo pueda obtener el bien otra vez. Pero además no sería la vía sería a través Sería a través del incidente, porque es la vía más rápida. Así es. En este caso, las obligaciones son de que si el juez determina que se devuelve el vehículo o la cosa objeto de remate, deberá restituirse de manera inmediata. Esto implica también a veces ciertas situaciones, porque a veces el bien se entrega al depositario y eso implica también estar requiriendo de la entrega del bien. Aunque en esta situación, si yo como tercero o yo como parte actora en un juicio, ¿sí? No entrego el bien, yo ya sé que estoy incurriendo en responsabilidad y estoy en la frontera entre lo civil y lo penal, o lo mercantil y lo penal. Esto implica que si no se hace o no se devuelve la entrega, de inmediato puede surgir una vía penal. Magistrado, y no, esto quiere decir para el auditorio que nos está sintonizando que no es suficiente de que si yo no soy el dueño, pero me embargaron a mí un bien extraño o ajeno, no basta con que yo lo manifieste así al momento que se está embargando, no basta con que yo diga es que no es mío, no tienen por qué embargarme, sino que tiene que haber un procedimiento legal que debe hacer valer en todo caso este tercero, quien realmente resulta ser el propietario, ¿es así? Sí, mire, porque toda orden judicial requiere un mandamiento, que es la orden del actuario, del secretario, y va y embarga. Obviamente, en ese momento, si tiene el bien a la vista, lo embarga a la vista. Obviamente, admite pruebas en contrario. Al admitir la prueba en contrario es que la parte que es el dueño puede comparecer y decirlo, referirlo, y se levantaría el embargo. Pero esto implica que muchas veces en algunos procedimientos, y eso lo hemos visto en trámite de expedientes, se señalan bienes y a veces el mismo actor no sabe si es o no del demandado, o piensa que lo adquirió posteriormente y lo señala para un acto de molestia. ¿Sí? Pero en ese sentido tiene la acción el tercero para hacer valer ese derecho de no retención y que en este caso se le restituye el bien. Estamos en lo que decíamos hace un momento. Si yo como actor embargo un bien y sé que no es del demandado y ya tengo las pruebas a la vista y en el expediente, lo mejor que puedo hacer es restituirlo, porque si no puedo ser objeto de una acción de carácter penal. Así es. Y en el caso, magistrado, de las personas que, bueno, ahora con todo este tema de la adquisición de vivienda, que cada vez es más complejo, pues es muy común vivir en casas rentadas o con los familiares, en fin. Cuando llega a practicarse una diligencia de embargo con un ocupante, con un habitante de esta vivienda que no es el propietario, que está en calidad de arrimo, en fin, y se embargan, por ejemplo, bienes como un tinaco, como un refrigerador, en fin, pero no se tienen las facturas. ¿Esto qué implica? ¿Que va a perder los bienes la persona, el verdadero dueño, quien es el propietario de la casa? No, porque mire, en este sentido a veces hay un mal manejo del trámite. El mal manejo implica en que si alguien compró el tinaco, ¿sí? Obviamente, o el refrigerador, o la casa comercial me puede dar una carta de quién compró y me la puede dar certificada por el administrador o la persona facultada de la empresa. Si es un tinaco, igual el gerente de la tienda puede decir con tal fecha me compraron tal bien y no lo compró Juan, lo compró María. En este caso las pruebas a veces no se confeccionan debidamente
o se llega el documento y lo guardo y lo aventé ya por lejos, en la cocina o donde sea y no lo tengo, bueno, puedo ir a la casa comercial y me pueden dar una copia certificada del documento donde ampara la propiedad y esta presentarla como una parte que no es mía. Aquí se me viene a la mente un tema que también me llama la atención cuando son bienes que ocupa un tercero. Esto implica que se embarga un bien de Infonavit, por ejemplo, y a veces yo no lo vivo, pero dejo viviendo a María. Y van y embargan a María. Y María dice, pues yo estoy rentando, pero él no vive aquí. Y esta parte, la diligencia deduce una nulidad. ¿Por qué? Porque no hay un cercioramiento previo de que ahí viva María. Esto es una parte que en la situación de deudores es muy importante que ustedes también la conozcan como, ahora sí, partes de un proceso para que sepan cómo comparecer y defenderse. Porque muchas veces yo tengo el bien en calidad de arrendamiento, en calidad, o te lo doy a usarlo. En comodato, un préstamo. En comodato, y no me pagues nada, es más, te lo doy gratuito. En esta parte es donde esos derechos de terceros, si se embarga al deudor principal en ese domicilio, obviamente el embargo va a ser nulo, no va a validarse porque no hay un cercioramiento de quién es el dueño. Y en esta parte es donde pueden el ocupante o más bien el tercero también puede hacer valer un incidente de nulidad de actuaciones diciendo no es mi domicilio porque yo vivo en la casa 8 de la calle 10, no en la calle 7. En este caso es importante que lo sepan porque es una fórmula también de que ustedes sepan cómo de alguna manera defender mejor un derecho que se tiene en base a la posesión del bien. Porque la sola posesión no implica que yo lo esté detentando, puede ser una posesión virtual. La virtual se da a través de este tipo de contratos. En esa situación también se puede trasladar hasta los derechos de terceros, incluso que estén transmitiendo o dando o teniendo algún beneficio del bien. Obviamente ese beneficio pues sí es factible que se embargue el producto, pero todo es bajo inventario. Y es debe someterse al juez y el juez debe decir si se aprueba o no se aprueba y debe llevarse un libro mensual de cuáles son las cuentas que se están aprobando o cuánto se gastó para mantener el bien y no se deteriore. Son situaciones que ya son específicas en cada caso concreto. Así es, pues vamos a ir un corte y de regreso continuaremos hablando más en relación a este importante tema de embargos. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:48. Andar en bicicleta puede tener mejores resultados de los que te imaginas, ya que es un ejercicio aeróbico de primer orden, económico, divertido e ideal para compartir con amigos o familia. Pedalear se ha vuelto una moda ecológica de la que varias celebridades forman parte, y es que andar en bicicleta es una buena manera de estar en condición sin ni siquiera darte cuenta. Pero más allá de una moda, pasear sobre 2 ruedas es una forma de vida, porque permite a las personas avanzar hacia una movilidad eficiente, sustentable y equitativa. Conexión Veracruz. Todas las voces. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. ¿Sabías qué? Al tomar café, estamos promoviendo la reducción de estrías y flacidez. En grano o molido es un excelente repelente de hormigas, un abono natural, exfolia la piel, incrementa el brillo del cabello, elimina malos olores y además es una excelente tintura natural.
lo que hacemos en nuestra vida cotidiana deja una huella sobre el planeta, que es la llamada huella de carbono. Esta se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Son las 5:50. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y bueno, a raíz de la reforma financiera de enero del año 2014, si no mal recuerdo, se dio, antes de la aprobación de la misma, se dio ahí una polémica porque hablaban de secuestro de bienes, de arraigo de personas. Y bueno, terminó en que se autorizó el texto legal tal cual iba, únicamente se le hizo el cambio a secuestro de bienes, se entendió como retención de bienes y arraigo de personas quedó expresado en el Código de Comercio como radicación de personas. Eso nos dice el artículo 1168 del Código de Comercio. Y esto nos habla de la cuestión de las providencias precautorias. Magistrado, si quisiera usted explicarnos un poco en relación a cuándo es procedente, por ejemplo, la radicación de personas. Bueno, ¿Y en qué consiste? En realidad, la terminología a veces sale sobrando en términos jurídicos. Lo importante es el establecer que cuando una persona tenga una obligación de carácter mercantil debe de responder por la obligación. Creo que ese es un parámetro genérico que podemos establecer desde el punto de vista del derecho mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos el efecto y la forma en que tenemos que cubrir alguna obligación, sobre todo tratándose de materia mercantil, porque estamos ciertos de cómo, cuándo y en qué momento suscribimos los documentos. Así es. En esta parte es donde se dan las situaciones donde se habla de la retención, se habla como una fórmula de que la persona no se vaya, o en su caso deje a alguien expensado para responder por la deuda que pueda tener. Así es. Creo que esto está tomado incluso a manera general, es del mismo Código Civil, cuando se habla de la intervención de terceros que pueden intervenir en un proceso. Es lo que yo llamo en la academia el gestor oficioso, ¿no? El gestor de barrio, el que yo sé que están embargando, van a embargar o alguien tiene que responder por alguna situación en relación a tal o cual bien. Yo puedo intervenir como tercero y puede ser que no tenga yo poder, pero el intervenir como gestor también me da esas facultades de poder generar a nombre de un tercero lo que él pudiera hacer mientras no llegue. Obviamente yo tendré que dar una fianza, tendré que el juez me señalará el monto de la misma, pero en sí es una parte que queda muy amplia, pero que también está contemplada desde el mismo Código de Comercio, porque esta figura no la tenía el código en sí de mercantil. En esta situación es parte de un agregado que va teniendo a la misma ley y que a su vez va generando también figuras afines, como son en la misma situación de terceros, que también es una situación muy especial porque no cualquiera se atreve a promover a nombre de otro. Siempre el temor fundado que nos surge es yo no tengo tiempo, no voy a invertirle un tiempo que a mí no me corresponde, o para qué voy a dar la cara por alguien. Y con el correspondiente responsabilidad, ¿no? También, de hacer un mal papel. Exacto, como sí. Representante. En esa parte es donde hay mucha retención. Y en ese sentido, pues también se da otro tipo de situaciones cuando se van a ejercitar acciones reales. Esto ya la primera es en relación a la persona y la segunda es cuando se va a ejercitar alguna acción real. Lo real implica que es la situación de tenencia, la propiedad del bien.
En este caso, cuando alguien también tiene esa gestión, bueno, puede intervenir a nombre de un tercero y decir, bueno, ¿por qué se está llevando a cabo tal o cual diligencia si mi vecino no está? O yo sé que se fue a Estados Unidos o se fue a que Europa, no vive en el lugar. O no está en el lugar. En esa parte es donde yo como tercero puedo intervenir, y esa es una parte que también queda muy abierta al criterio de los vecinos. En muchas ocasiones se dan las gestiones, y esto yo creo que es importante porque de alguna manera va cubriendo aspectos de personas que no están en el lugar y pueden, ahora sí, para que defiendan mejor el derecho que ellos tienen. Si ellos no hay nadie, obviamente las situaciones se pasan por alto, no se entera o viene cuando ya se decretó alguna medida en contra de estas fórmulas de trabajo que se tiene por algunos abogados. Yo creo que los terceros son importantes en la función en que las personas tienen una representación también común con la gente, que eso se ha perdido mucho en este momento de la sociedad. Hay lugares pequeños en los que sí hay esa comunión de gentes, pero hay lugares en ciudades, por ejemplo, que no conoces ni al vecino. Entonces, si no conozco al vecino, ¿cómo me meto en sus problemas? Sí. Esa es una parte que creo tenemos que trabajar de manera humanista, o ser más humanos en ese sentido, y colaborar un poco más de alguna manera con el vecino. ¿Por qué? Porque ahora sí, no nada más para molestar con el martillo o con molestar con la pala, ¿no? Sino también cuando hay un derecho que puede hacerse ver o defenderle ese derecho, porque también vemos lo negro, no vemos lo blanco. O puede ser que al revés, yo no estoy y ese tercero viene y ve a mi favor alguna situación que me puede proteger en relación a terceros. Yo creo que es algo importante que se tiene que ir permeando en la sociedad, y estas dos normas son muy tendientes de derechos humanos, aunque no implícitamente lo van diciendo. Aunque no lo parezca. No, pero son de derechos humanos. Es la protección de mi vecino, es la protección que se puede generar en relación en una solidaridad social que se puede tener como humanos también, porque en esta parte yo creo que se ha diluido mucho ese sentido natural de nosotros. Yo recuerdo hace algunos años que en algunas comunidades se iba a algún lugar y el vecino llegaba y se apersonaba y decía, ¿qué vienes? O estás buscando a mi vecino. Y no era una fórmula de chismoso, sino era que quería saber para también él ir y comunicarle. Darle el recado. Porque decían, es que no está aquí, hay que avisarle. Claro. Cuando se daban esas situaciones y se llevaba a cabo la diligencia, yo en regla general, cuando yo trabajé como secretario de juzgado, yo sí les decía, vengo a esta diligencia, es un embargo de tal juzgado y puede ir al juzgado mañana mismo a ver el expediente. Porque y en muchas situaciones se daba la situación de que el ejecutado llegaba al segundo o tercer día y ya se enteraba bien de qué estaba pasando. Esa parte es la que yo recojo en este plano de terceros, que se ha deshumanizado un poco nosotros mismos en relación a nuestro entorno genérico. Bien. Pues, perdón, casi se nos está terminando el tiempo, magistrado, y quisiera preguntarle cuál es su opinión en relación a este consejo, bueno, muy común e indebido, en mi opinión, de cuando alguien es embargado y recurren a buscar asesoría legal y algún abogado les dice, cambie inmediatamente de nombre sus bienes. ¿Cuál es la opinión que usted le merece, magistrado? Bueno, mire, esta medida. Yo creo que es una situación incierta que se da hacia el reflejo de la sociedad, o de lo entorno o de obligación que tenemos como partes integrantes de una sociedad. Yo refería hace rato el llamado artículo 75 y nos refiere 25 actos de comercio en los que yo sé si suscribí o no tal o cual obligación mercantil. Y cuando hay duda, pues el juez puede decirme, pues es mercantil, entonces, o si es civil también la sabes, el juez lo va a decir. En esa parte es donde el cambiar los bienes de propiedad, por ejemplo, generalmente cuando se dan bienes ya están registrados y es difícil luego decir que no, porque hay un registro en el registro público de la propiedad. Esto genera también un alto impacto tanto en el pago mismo como en intereses, que también es una parte que muchas veces se dice yo pago, pero ya te pagué tanto, y la pregunta sería, ¿hasta dónde llegaste a pagar el monto
si lo primero que debiste cubrir son los intereses. Esa es una situación que también es importante que no quede en el aire, porque muchas veces hay que cerciorarse cuánto estoy pagando. Hablando también de una consignación de pagos, porque yo puedo decir consigno 100,000 pesos, pero ¿a cuenta de qué? Así es. Y el juez debe decir en relación de qué va. En esa parte también de cambiar los bienes o modificar la denominación de los bienes, es muy dijéramos peligroso para las partes, e incluso están rayando en una situación penal, porque ya el cambiarlo implica que hay una situación de no cumplimiento de una obligación, y eso se traduce en documentos, y esos documentos van a estar en el registro público, o si es una factura va a aparecer la fecha de la factura, y aunque se alteren las fechas, muchas veces con periciales, la factura deduce cuál es el monto y fechas en que se suscribió el documento. Así es. Muy bien, magistrado, finalmente, ¿cuál sería su recomendación para el auditorio que nos está sintonizando? Pues mire, de manera muy amplia, muy general, en el sentido de estar con ustedes, en primer lugar es agradecer, ¿sí?, al movimiento del Barzón de Resistencia Civil, Estados de Veracruz, Alianza por la Dignidad. Yo creo que en ese sentido hemos sido muy abiertos desde nuestro ángulo de perspectiva del derecho, hablando de que no solo lo vemos desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista académico. En muchas cosas hemos contribuido en algunas partes a llevar los trámites y procedimientos. Y yo lo que veo mucho es que el movimiento de ustedes y el movimiento general de personas, como lo decía yo hace un momento, debe ser un poco más humanista, debe ser más solidario en realidad con la generalidad de la gente, porque nos estamos presentando en una sociedad muy abierta. ¿Y esto qué implica? Que lo que a mí me pase no te interesa a ti, pero en la medida en que yo me interese en lo que pasa con los demás, también pues, se puede generar una doble situación de poder corresponder en función de otra persona, ahora sí como el tercero ajeno. Sin que me llamen, yo puedo estar y puedo defender tu derecho, dando una fianza, si bien es cierto, y en esa parte es donde debemos ser un poco más solidarios. Y yo creo que en materia mercantil es muy fuerte el tema, porque son situaciones que se plantean de manera general y de manera muy precisa, y ya sabemos dónde, cuándo y cómo tenemos que cumplir la obligación. Eso es algo que no podemos negar. Muy bien, magistrado, pues le agradezco que haya estado esta tarde con nosotros aquí en Zona Patrimonial, por supuesto también sus palabras y su brillante participación. A usted le invito para que dentro de 8 días en punto de las 5 de la tarde no se pierda la sintonía nuevamente de Zona Patrimonial, y también le invito a visitar nuestra página web www.elbarzonrc.org para mayor información. Hasta la próxima.